enfocarnos a la parte que tiene que ver con tromboembolismo pulmonar. Muy bien, empecemos con la definición. El tromboembolismo pulmonar se define como la obstrucción mecánica de la vasculatura pulmonar que proviene usualmente por un trombo proveniente del sistema venoso profundo. No es el caso siempre, es decir, todo el tiempo o los trombos provienen del sistema venoso profundo. Existe un porcentaje importante de los pacientes en los cuales no se sabe de dónde viene el trombo o la formación del trombo es in situ, incluso si tienen sobre todo algunas condiciones de hipercoagulabilidad. Como embolia venosa, se dice que existe en el mundo, o se estima en el mundo, alrededor de 10 millones de casos de tromboembolia venosa por año. Es la tercera causa de enfermedad vascular después del síndrome coronario agudo y la enfermedad cerebrovascular. La incidencia empieza a aumentar por envejecimiento, comorbilidades y el aumento importante de los estudios de detección. De hecho, la incidencia empieza a aparecer un caso por cada 100 habitantes después de los 80 años. El mayor riesgo es en raza negra y el menor riesgo es en asiáticos, en la gran mayoría de los casos. 15 a 20% de los, se estima mortalidad a 30 días del 15 al 20%. Incluso la mortalidad puede ascender al 50% si los pacientes no se anticoagulan. Por eso es importante tener en cuenta o saber que esto se tiene que tratar. Y mucho de la mortalidad depende de que hagamos diagnóstico. Hasta el 30% de los casos recurren a los 10 años. Y hasta en el 50% de los casos no podemos determinar cuál es el origen de los trombos. Las principales complicaciones que podemos observar son la recurrencia en un 12.9% de los casos, la insuficiencia venosa crónica en un 7.3% de los casos junto con la hipertensión pulmonar. Eso deriva en lo que conocemos como la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es, por ponerlo de alguna manera, otro tipo de enfermedad, la cual vamos a tratar ahorita. Es una variedad de hipertensión pulmonar, básicamente del grupo 4, que ya tiene otro manejo específico. Vamos a hablar solo del embolismo agudo. Y aparece aproximadamente en el 3% de los pacientes después de un tromboembolismo pulmonar. Tenemos de forma importante, esta es una enfermedad cuya epidemiología ha variado con el paso del tiempo. Por ejemplo, la tasa de diagnóstico o la tasa de incidencia de tromboembolismo pulmonar ha venido aumentando con el paso del tiempo. Para Estados Unidos, la incidencia de diagnóstico por cada 100.000 habitantes era mucho menor para 1997. Sin embargo, para el año 2009 aumentó de forma significativa. Adicionalmente, la mortalidad ha venido bajando poco a poco, y esto es debido a que en los hospitales tenemos mucha más noción de este diagnóstico y tenemos muchísimos más recursos para poder diagnosticarlos de forma oportuna y tratarlos. Recuerde, no anticoagular un TEP es tirar una moneda, 50% de probabilidad de morir, hasta 50% de probabilidad de morir. Muy bien. Otra cosa que es importante tener en cuenta son los factores de riesgo para embolismo, para trombosis venosa profunda, para evento tromboembólico venoso. Así, por ejemplo, factores de riesgo como la cirugía mayor tienen una probabilidad de hacer tromboembolismo venoso de 19 veces más que la población general, los pacientes después de cirugía mayor sin tromboprofilaxis, o los pacientes con cáncer activo tienen una probabilidad bastante importante de hacer tromboembolismo venoso también. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar este tipo de pacientes, y es importante para los diagnósticos. La inmovilidad, por ejemplo, la enfermedad neurológica o la paresia es importante, y de hecho me podría, según estudios, aumentar el riesgo hasta 6 veces. En Colombia hemos hecho algunos esfuerzos para mirar cuáles son la prevalencia de los factores de riesgo. Este estudio está publicado en la revista Acta Médica Colombiana para el año 2008, lo hizo el doctor Rodolfo Denis. Es el curso clínico y la sobrevivencia del embolismo pulmonar en Colombia. Se incluyeron alrededor de 251 pacientes, el promedio de edad fueron 65 años. Mostró que en términos generales, en cuanto a la prevalencia, lo más importante
la edad de mayor de, en cuanto a factores de riesgo, la edad mayor de 40 años era un factor de riesgo importante, alrededor del 80% para hombres, o 90% para mujeres. El reposo en casa, el reposo en cama absoluto, 72 horas previas antes del episodio, también era un factor de riesgo importante en una gran cantidad de pacientes, alrededor del 47% de los pacientes, y el diagnóstico previo, la presencia o signos de trombosis venosa profunda es algo que también debemos buscar a la hora de ver a nuestros pacientes. En cuanto a la mortalidad, se estimó una mortalidad hospitalaria promedio en Colombia de 14.8%, y los factores de riesgo para mortalidad fueron hipotensión y la presencia de fractura de cadera, que aumentaba el riesgo casi que 2.5 veces. Muy bien, para poder entender la tromboembolia venosa, tenemos que tener en cuenta que cada uno de los factores de riesgo que comenté anteriormente se ponen o se pueden encajar en los vértices de este triángulo muy famoso que se llama el famoso triángulo o la triada de Virchow, que constituye básicamente éxtasis venosos, lesión endotelial y trombofilia. Como podemos ver, muchos de los factores de riesgo que vamos a encontrar acá los factores de riesgo se pueden clasificar según los vértices de ese triángulo. Así pues, tenemos por ejemplo hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad es una condición que aparece muchas veces a edad avanzada, con cáncer activo, con síndrome antifosfolípidos, terapia con estrógenos, embarazo, antecedentes de enfermedades autoinmunes o enfermedades de hipercoagulabilidad. Con respecto a los factores de riesgo, por decirlo así, en esta categoría, tenemos, por ejemplo, que los tumores que más frecuentemente se asocian a eventos trombóticos son, en primer lugar, los hematológicos, sobre todo el mieloma, los tumores cerebrales y los tumores de pulmón. De igual manera, es importante tener en cuenta que existen alrededor de 20 o 30 condiciones, por ponerlo hereditarias, que pueden generar hipercoagulabilidad, como el déficit de proteína C, deficiencia de proteína S, etc. La presencia de daño vascular, factores de riesgo como cirugía, trauma o fractura, o la presencia de catéteres venosos centrales también predisponen a hacer eventos tromboembólicos venosos. Y tenemos la éxtasis venosa o la inmovilización y la éxtasis venosa por hospitalización por enfermedad médica aguda, residencia en ancianato, viajes o paresia o parálisis, también se dan un riesgo muy importante para tener eventos tromboembólicos venosos. Muy bien. Adicionalmente, podemos dividir también esos factores de riesgo en predictores fuertes, moderados y leves. Es decir, ¿cuáles de estos factores de riesgo aumentan el riesgo de tener un evento trombólico venoso más de 10 veces? Tenemos en primer lugar las fracturas de miembro inferior, la hospitalización por falla cardíaca o fibrilación auricular en los últimos 3 meses, el reemplazo de cadera o de rodilla, trauma mayor, infarto, eventos tromboembólicos previos y la herida o lesión de médula espinal en los últimos, o por decirlo así, antes de los 3 meses. Los factores de riesgo moderados, es decir, que aumentan el riesgo de tromboembolia venosa de 2 a 9 veces, tenemos la cirugía artroscópica de rodilla, algunas enfermedades autoinmunes, la quimioterapia, la falla cardíaca, la eritropoiesis, la terapia hormonal, algunas infecciones, sobre todo en caso de neumonía y infección urinaria, cáncer, terapia anticonceptiva, etc. Y por último, los factores que menos generan riesgo, pero de todas generan riesgo menos de 2 veces, 1.5. Tenemos la estancia en cama o el reposo en cama más de 3 días, la diabetes, la hipertensión, la edad avanzada, la cirugía laparoscópica, la obesidad y el embarazo. Muy bien. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo se explica la enfermedad del tromboembolismo pulmonar? La mayoría de los émbolos provienen del sistema venoso proximal, del sistema venoso profundo proximal, es decir, alrededor del miembro inferior, alrededor de un 50%. Las trombosis venosas profundas distales no originan de forma muy rara trombos o generan tromboembolismo pulmonar. De hecho, muchas de estas no se anticoagulan. De igual manera, el sistema venoso superficial tampoco genera riesgo para tromboembolismo pulmonar, a menos que
que es un compromiso del callado safeno-femoral. Las superficiales son la safena. Todas las venas que tengan nombre, por ejemplo, la femoral superficial o la femoral común o la femoral profunda, todo lo que tenga femoral, todas las venas que se llamen femoral hacen parte del sistema venoso profundo, así sea que una de esas venas se llame femoral superficial. La vena femoral superficial no hace parte del sistema superficial, hace parte del sistema profundo. Y las venas del sistema superficial, pues básicamente son las venas safenas. Esas venas safenas desembocan en la vena femoral. La única TBP que compromete el sistema superficial que se anticoagula es si está a menos de 1 centímetro del callado, si el trombo está a menos de 1 centímetro del callado safeno-femoral. Ahí el riesgo de que pase desde el superficial hacia profundo es importante, entonces así se anticoagula. Las TBP distales profundas, por ejemplo las de las venas popliteas, esas tampoco se anticoagulan. Usualmente si el paciente tiene riesgo de inmovilidad o tiene un factor de riesgo adicional para hipercoagulabilidad, lo que debemos hacer es hacer un Doppler de control en 15 días y mirar si esa trombosis aumenta o no, o hay compromiso adicional del sistema venoso profundo. De resto, no se anticoagula. Adicionalmente, cuando el trombo viaja, el 10% de esos trombos se alojan en la vasculatura pulmonar distal, básicamente en los vasos segmentarios y subsegmentarios, y en algunos de los casos producen el muy famoso infarto pulmonar. Cuando un paciente con embolismo pulmonar consulta otitis, muy probablemente lo que debemos buscar es un infarto pulmonar y produce esas lesiones periféricas de base poligonales, de base pleural, cuya punta o cuyo vértice se va hacia los ilios, y esa disposición es así debido a la disposición de la circulación pulmonar normal. Muy bien, ¿qué hacen los pacientes con un tromboembolismo pulmonar? Los pacientes, cuando un trombo se aloja en una de las arterias de la circulación pulmonar, provoca dos efectos importantes que van a generar finalmente alteraciones del intercambio gaseoso. Uno de los efectos es la obstrucción mecánica del lecho vascular. Al obstruir el lecho vascular, mecánicamente se aumenta la presión local a este nivel y desvía el flujo pulmonar a una zona, o el flujo sanguíneo pulmonar se desvía hacia zonas que tengan una mejor circulación. Adicionalmente, el trombo como tal genera o provoca inflamación, y esa inflamación provoca disfunción del surfactante y la consiguiente aparición de atelectasia. Los factores inflamatorios también generan estimulación de unos receptores que se llaman receptores J o receptores juxtavasculares. Esos receptores envían una imagen, un estímulo, el estímulo generado por esos receptores estimulados generan en los pacientes el estímulo para hacer taquipnea. Es por eso que muchos de estos pacientes se presentan al comienzo con taquipnea y con hipocapnia, es decir, los pacientes hiperventilan. Adicionalmente, parte de ese flujo sanguíneo pulmonar llega a sitios que no necesariamente están mejor ventilados y por eso aumenta el shunt. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las alteraciones del intercambio gaseoso no son las que matan a nuestro paciente. Sí pueden generar alteraciones importantes, sobre todo en pacientes que tengan baja reserva ventilatoria, pacientes que ya tengan una enfermedad pulmonar de base como el EPOC. Esos pacientes pueden tener alteraciones importantes del intercambio gaseoso en problemas de TEP, cuando tienen un TEP. Sin embargo, un paciente joven, la alteración del intercambio gaseoso no va a ser su principal problema. Su principal problema son las alteraciones hemodinámicas generadas por el embolismo pulmonar. Para que se produzca una obstrucción, para que se produzca una alteración hemodinámica después de una obstrucción vascular, tiene que taparse o tiene que alojarse un trombo a una afectación de alrededor del 25% de la vasculatura pulmonar como mínimo. Al tener una afectación de más o menos el 25% de la vasculatura pulmonar, lo que sucede es que se aumenta en primer lugar la poscarga del ventrículo derecho.
Eso genera poco a poco aumento de presiones, dilatación del ventrículo derecho, y al dilatarse el ventrículo derecho, recuerden que el ventrículo derecho a la sobrecarga de presión su respuesta es dilatarse, el del izquierdo es hipertrofiarse, pero al dilatarse el ventrículo derecho va a generar dilatación del anillo sudoríparo e insuficiencia de la válvula. Esa dilatación a su vez genera un aumento importante de la tensión de la pared del ventrículo derecho, se activa el sistema neurohormonal y se activa una inflamación miocárdica local a nivel del ventrículo derecho. Esos dos factores generan un aumento importante de la demanda de oxígeno del ventrículo derecho. Esa demanda de oxígeno se va a ver disminuida porque los pacientes tienen una alteración del intercambio gaseoso, y además esto a largo plazo va a generar disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, como vamos a ver más adelante. Esos aumentos en la demanda de oxígeno del ventrículo derecho, junto con una suplencia inadecuada, generan isquemia del ventrículo derecho y disminución de la contractilidad. Se cae el gasto cardíaco del ventrículo derecho finalmente, y eso genera que se caiga a su vez la precarga del ventrículo izquierdo. Es decir, sabemos que el ventrículo derecho es el que manda la sangre para la circulación pulmonar y tiene que ver directamente con la precarga que tiene que tener el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Adicionalmente, el aumento tan importante de las presiones intraventriculares del ventrículo derecho rectifican el septum y en muchas ocasiones lo desplazan, lo que disminuye de forma importante el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, disminuyendo muchísimo más la precarga del ventrículo. Eso genera finalmente un gasto cardíaco bajo, a su vez una disminución importante de la presión sistólica, disminuye la perfusión coronaria, que empeora la situación de la demanda y suplencia de oxígeno a nivel del ventrículo derecho, disminuye el suministro de oxígeno al ventrículo derecho, y eso finalmente lleva a choque cardiogénico y muerte. Esto es lo que más nuestros pacientes, y no es poco. Cuando un paciente se encuentra en choque, la mortalidad sube a un 30%. Por eso, cuando estemos hablando de tratamiento, los pacientes que estén en choque tienen que reperfundirse. Debemos buscar una estrategia para quitar el trombo, porque la mortalidad es muy alta, a pesar de anticoagulación. Solamente cuando veamos disfunción del ventrículo derecho vamos a tener mortalidad del 15%. Hay que estar muy pendientes, pero el choque ya sube la mortalidad por encima del 30%. Y es en estos contextos de mortalidad elevada en donde medidas como la trombolisis han demostrado un mejores desenlaces en esos pacientes. Muy bien. Hablar del diagnóstico de tromboembolismo pulmonar es, en primer lugar, repasar un poquito cómo hacemos los diagnósticos o analizar cómo hacemos un diagnóstico en términos generales. Uno se enfrenta a un paciente y cuando se enfrenta a un paciente ve los síntomas clínicos y determina solamente con el examen físico y la anamnesis cuál es la enfermedad o cuál es el diagnóstico que yo tengo. En algunas ocasiones, por ejemplo, estoy pensando que mi paciente tiene un embolismo pulmonar y me cuenta sus síntomas. En algunas ocasiones, esos síntomas llegan a umbral, no llegan a tener el umbral diagnóstico, es decir, definitivamente no son síntomas típicos de tromboembolismo pulmonar y yo puedo descartar el diagnóstico. En otras ocasiones, los síntomas son tan típicos que yo caigo en esta parte de la línea. No sé si se ve allí. Esto, que caigo en la parte derecha de la línea, es decir, hago el diagnóstico solamente con la clínica, paso el umbral terapéutico e inicio la terapia para tromboembolismo pulmonar. Eso puede suceder, pero en la gran mayoría de los casos yo caigo en esta zona que se llama una zona de incertidumbre diagnóstica. Esa zona de incertidumbre diagnóstica, cuando yo estoy en esa zona que no estoy tan seguro del diagnóstico para poder descartarlo o poder de una vez o saber ya que lo tiene e iniciar mi terapia, necesito buscar herramientas que me acerquen al diagnóstico final.
Para eso pido los exámenes. Esto no es exclusivo del tromboembolismo pulmonar. Cuando uno está haciendo medicina, tiene que hacer diagnósticos para iniciar tratamiento, y este es el proceso que está haciendo todo el tiempo en la cabeza cuando uno tiene un paciente enfrente. Por eso es que le dicen a uno que tiene que examinar a los pacientes, tiene que interrogarlos y pedir exámenes para salir de esta zona de incertidumbre diagnóstica, para ver si nos vamos hacia acá o nos vamos hacia acá, si descartamos o iniciamos manejo. Muy bien. Es importante tener en cuenta que esos exámenes que nos van a pedir o que vamos a pedir van a tener un determinado rendimiento. Y ese rendimiento diagnóstico lo podemos ver, eso lo van a ver más adelante cuando ven la parte de epidemiología. Se puede medir con una medida que se llama LR, o en likelihood ratio, o en español, algunos le dicen índice de verosimilitud, a mí me parece que debe decirse índice de probabilidad. Ese índice de probabilidad es un score, o es por decirlo así, es un concepto que tiene que ver como la probabilidad post-test. Si el LR es positivo, quiere decir qué tan probable es que tenga yo el diagnóstico que estoy buscando con esa prueba, ese LR positivo que estoy buscando con esa prueba, si la prueba es positiva. Siempre debemos buscar un LR positivo es mayor de 1, y un LR positivo más o menos bueno está por encima de 5. La probabilidad aumenta un 30% de tener diagnóstico con una prueba positiva. Si el LR negativo es todo lo contrario, es qué tanto una prueba negativa me descarta el diagnóstico que yo estoy pensando. ¿De acuerdo? Eso es más o menos un LR negativo. Eso es importante porque ¿cómo se aplica eso en la práctica clínica diaria? Uno tiene 3 cosas en la práctica clínica diaria. ¿Cuál es la probabilidad antes de la prueba? Es decir, qué tan seguro está usted del diagnóstico? Por ejemplo, la probabilidad previa a la prueba. Usted tiene el LR, o la razón de probabilidad, o el índice de probabilidad, y tiene la probabilidad de que su prueba sea positiva o no. La línea roja, eso se llama un homograma de Fagan. Si digamos que usted tiene una probabilidad de tromboembolismo pulmonar de más o menos un 40% y hace un dímero D, el LR del dímero D, o de la prueba de diagnóstico que usted hizo, este LR es muy alto, es de 20. Si usted traza una línea, el LR hasta acá, la probabilidad de que el diagnóstico esté allí es de alrededor de un 95%, o sea, usted confirmó el diagnóstico. Si el LR es negativo, si la prueba es negativa, usted traza una línea de su probabilidad pretest hasta acá y la probabilidad de que tenga el diagnóstico es alrededor del 2%. Entonces usted puede descartar el diagnóstico. Esto es importante entenderlo para saber por qué esto de las probabilidades. ¿Qué sucede? Determinar la probabilidad pretest en embolismo pulmonar a veces es complejo. Los síntomas y signos de embolismo pulmonar no son específicos. A pesar de que la disnea aparece en un 61 o 83%, puede aparecer dolor pleurítico si hay infarto pulmonar en un 40 o un 48%, hemoptisis, síncope, paro, que los signos físicos son taquipnea, trépitos, taquicardia, incluso puede haber fiebre y roce pleural. Cuando miramos las grandes series de pacientes, esta es una tabla que está mostrando cuál es la prevalencia de esos principales hallazgos al examen físico. Y encontramos en una tabla pacientes con embolismo pulmonar confirmado, en una columna, y pacientes con embolismo pulmonar no confirmado. Vamos un caso, la disnea. 50% de los pacientes con embolismo pulmonar que fueron a la urgencia y tenían embolismo pulmonar tenían disnea. Pero también un 51% no la tenían. Perdón dicho, un 51% de los pacientes sin embolismo pulmonar también consultan por disnea. De igual manera, la presencia de tos se ve de forma similar en ambos pacientes, 23% y 23%. La probabilidad, cuando yo veo a un paciente, la probabilidad o cuando yo tengo enfrente un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, mi sensibilidad, mi probabilidad pretest va a ser mejor
que la que hagan ustedes, porque yo he visto más pacientes con embolismo pulmonar, por ejemplo. Entonces, como es muy difícil enseñar mi experiencia, se crearon los scores de probabilidad clínica, los famosos, la famosa evaluación de probabilidad clínica, el famoso puntaje de Wells, por ejemplo. Los scores de probabilidad clínica son precisamente para eso, para mirar cuál es la probabilidad pretest de que uno tenga un tromboembolismo pulmonar, y lo orientan a uno para pedir las determinadas pruebas. Entonces, allí tenemos varios puntajes: el puntaje de Wells, el puntaje de Ginebra y el PERC. El PERC, para la aplicación del PERC, el PERC no se le aplica a todos los pacientes. Y ahorita vamos a ver de cómo se aplica el PERC. Muy bien. El primero es el puntaje de Wells, es el más conocido. Usualmente también esto lo podemos encontrar. Básicamente encontramos o buscamos cada una de estas características y les asignamos un puntaje. Los signos que dan más puntaje o las características que dan un puntaje más alto son los signos y síntomas de TBP, que dan 3 puntos, y un diagnóstico alternativo menos probable, eso también da 3 puntos. Los que siguen son la presencia de antecedentes de evento tromboembólico, la inmovilización más de 3 días y la taquicardia, la frecuencia más de 100 por minuto. Adicionalmente, eso da 1.5 y un punto solamente da la hemotisis y el cáncer en tratamiento activo. Cuando sumamos todos esos puntos, la probabilidad baja, menos de 2, nos da, clasificamos a los pacientes en probabilidad baja si ese puntaje es menor de 2, moderada si ese puntaje está entre 2 y 6, y alta si ese puntaje es mayor de 6. ¿Cuál es el problema con el puntaje de Wells? Lo de los diagnósticos alternativos menos probables que TEP. Sucede que yo puede que vea un paciente y digo, el diagnóstico más probable es un TEP, pero puede que venga otro y digo, ese no es el más probable. Es el único problema que yo le veo al puntaje de Wells. Por eso siempre yo pongo este puntaje de Ginebra. Es un poquito más específico y también clasifica a los pacientes en probabilidades bajas, intermedias y altas. Y son todos cosas verificables que podemos ver en cada uno de nuestros pacientes. Ahora vamos con el PERC. El PERC es un examen o es una serie de criterios que está hecho para detectar o ser aplicados únicamente en pacientes de bajo riesgo. Usualmente, vamos a ver ahorita más adelante, que qué hace uno cuando tiene una probabilidad clínica baja. Le pide al paciente un dímero D y con eso uno descarta si el paciente tiene TEP o no tiene TEP. Sucede que el PERC está hecho para los pacientes de bajo riesgo, solamente para los pacientes de bajo riesgo. Si ese paciente no cumple con ninguno de los criterios del PERC, usted le puede dar salida incluso sin dímero D. Pero si el paciente por lo menos cumple un solo criterio, ese paciente debe hacerse un dímero D. Eso es todo. El PERC no es para descartar embolismo pulmonar en todos los pacientes, solamente para descartar embolismo pulmonar en los pacientes cuyo puntaje de Wells o puntaje de Ginebra le dé probabilidad baja. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos un poquito de las pruebas que usamos en el diagnóstico, las más importantes que vamos a usar para el diagnóstico. El dímero D, les dije anteriormente, el dímero D es un producto de la degradación de la fibrina que surge después de la apólisis generada por la plasmina por decirlo así, el metabolismo o en lo normal que sucede en la degradación de los trombos. Tiene una altísima sensibilidad para eventos tromboembólicos venosos. El problema es que la especificidad es muy baja. Es decir, pacientes enfermos, pero no es capaz de detectar que mi paciente realmente tenga la enfermedad como tal, porque puede estar elevado en múltiples condiciones, como el cáncer, el embarazo, la inflamación, el trauma, los hospitalizados y las cirugías. La sensibilidad disminuye de una manera muy importante después de 6 días de iniciado el cuadro. Y es útil para el seguimiento. ¿Por qué es útil para el seguimiento? Porque cuando uno está viendo al paciente después del embolismo pulmonar, cuando quiera quitar la anticoagulación, tener un dímero D negativo indica que hay bajo riesgo de que el embolismo pulmonar vuelva a recurra. Por eso
lo pedimos antes de quitar anticoagulación y es algo que tenemos en cuenta en la consulta externa para quitar a las pacientes anticoagulación, un dímero D negativo. Los pacientes que tengan probabilidad baja o intermedia y que tengan un dímero D negativo, usted no tiene que hacerles nada más, puede decir que no tienen TEP. Esto es importante pero con esto tienen que tener en cuenta un detalle bien importante, que es la técnica. El dímero D se puede hacer en laboratorio o se puede hacer con un kit que te parece como una prueba de embarazo. Esto es como una prueba rápida de dímero D. Usted tiene que preguntar qué es lo que tienen en su hospital. Usualmente esas pruebas rápidas de dímero D se hacen con una técnica que se llama aglutinación. Usted echa una gotica de sangre en esa prueba y ahí hay unos anticuerpos que cuando se unen al dímero D son capaces de, por decirlo así, coagular o aglutinar los glóbulos rojos de la muestra y un personal entrenado lo lee y dice, esa es una prueba positiva para el dímero D. Algunas pueden venir incluso graduadas con números, pero es una prueba rápida. En laboratorio, la prueba de dímero D es por ELISA. Muy bien. Cuando yo les digo que el dímero D negativo, menos de 500, excluye probabilidades bajas o intermedias, me refiero al dímero D que se hace en laboratorio. No me refiero a prueba rápida. La prueba rápida de dímero D únicamente excluye diagnóstico de TEP en probabilidades bajas, no en probabilidades intermedias, ¿de acuerdo? Siempre tener en cuenta cuál es la técnica que está utilizando su laboratorio para reportar el dímero D. Si es una técnica por ELISA, pues podemos seguir esta recomendación. Si no, no. Muy bien. El otro estudio que es importante pedir en TEP es el angioTAC de tórax. El angioTAC de tórax siempre debe interpretarse en el contexto de la probabilidad. ¿Por qué? Porque la sensibilidad y la especificidad varían según la probabilidad o la sospecha que usted tenga de embolismo pulmonar. Por ejemplo, en probabilidades altas o en probabilidades intermedias, por ejemplo, la sensibilidad, por ejemplo, de un 83% con una especificidad de un 96%. Pero en probabilidades bajas, la sensibilidad baja muchísimo, más o menos un 5%, en probabilidades altas, probabilidades bajas, la sensibilidad baja muchísimo, y la especificidad baja muchísimo, más o menos a un 54%. Entonces, hay que interpretar también los hallazgos del angioTAC en el contexto de la probabilidad. Por eso no le pedimos de una vez angioTAC a muchos de los pacientes que tienen probabilidades bajas. El valor predictivo negativo en probabilidad baja, por ejemplo, es del 96%, en probabilidad intermedia 99% y en probabilidad alta es de 60%. Es decir, un angioTAC negativo con una alta probabilidad de TEP, si usted sospecha fuertemente un TEP, una alta sospecha de TEP, si el angioTAC le sale negativo, la probabilidad de que el paciente o el valor predictivo negativo de que identifique correctamente a un paciente sano es del 60%. El valor predictivo positivo en probabilidades altas o intermedias es del 92 al 96% y en probabilidad baja es de un 58%. Ojo, se puede presentar nefropatía por medio de contraste en alrededor del 14% de los pacientes. No es una prueba que sea inocua. Aquí vemos pues un trombo agudo. Este es el trombo, esta es la pulmonar, botón de la pulmonar, esta es la derecha, de la pulmonar izquierda. Vemos claramente un defecto de llenamiento muy importante con unos trombos que se encuentran sobre todo a la luz del vaso. Este es el trombo en silla de montar, si lo ven acá, en toda la curvatura o la división hacia el lado de su rama derecha y su lado izquierda, hay un trombo acabalgando la pulmonar, el trombo acabalgado. Aquí vemos también otros defectos de llenamiento, es un que está un poco más abajo, y aquí observamos un defecto de llenamiento lineal sobre esta segmentaria derecha. Esto parece ser el lóbulo superior izquierdo, y unos defectos de llenamiento también aquí hacia arriba, segmento anterior del lóbulo superior derecho, y también estos defectos de llenamiento del lado derecho también, si lo ven acá. Muy bien. También es importante detectar
Signos de trombosis venosa crónica, esto es importante que lo tengamos en cuenta también. Los trombos frescos generan defectos de llenamiento muy homogéneos, mientras que los trombos crónicos pueden generar estenosis con ángulos cóncavos sobre la pared, pueden generar opacidades en banda o en red, signos de recanalización o unos bordes irregulares, mal definidos, retracciones, etc. Otra imagen de TEP agudo, efecto de llenamiento, este es un corte coronal, observamos aquí la interlobal izquierda, un defecto de llenamiento bien marcado y aumento del calibre del vaso. Y también observamos claramente un defecto central que no genera mucha obstrucción. Estos son signos de embolismo crónico, esto es, ven el defecto de llenamiento aquí irregular con unos ángulos absolutamente cóncavos. Muy bien. Otra prueba que también es equivalente al angiotag en cuanto a sensibilidad y especificidad es la gamografía de ventilación-perfusión. La gamografía de ventilación-perfusión es una prueba que podemos hacer. Se reserva básicamente cuando el angiotag está contraindicado o no es concluyente. Es importante tener en cuenta que su rendimiento también depende, la radiografía tiene alteraciones del parénquima pulmonar o no. El problema de la gamografía de ventilación-perfusión es que se puede reportar como normal, como TEP de baja compatible con embolia pulmonar de baja probabilidad, o probabilidad intermedia, o probabilidad alta, o no diagnóstica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los médicos nucleares evitan ya esta clasificación, usualmente te ponen a los pacientes como test de alta probabilidad o intentan descartarlos. Hay que considerarla en pacientes ambulatorios con baja probabilidad de radiografía de tórax normal, sobre todo pacientes jóvenes, pacientes embarazadas, en historia de anafilaxia de medio de contraste o pacientes con enfermedad renal crónica grave. Lo que vamos a observar son defectos, esto es una gamografía de perfusión que observamos, este es el pulmón, este es el izquierdo, es un corte oblicuo, y observamos este defecto acá, como si fuera una cuña, así como se ven los infartos pulmonares. Esa zona no llegó la albúmina marcada, aquí probablemente hay un trombo que evita la perfusión y hacen estos defectos poligonales con un vértice hacia los ilios.